Bueno, muy buenos días. Tenemos el agrado de reiniciar nuestras conferencias correspondientes al año 2020-2022 y en esta oportunidad con un tema de gran importancia como es la situación actual y perspectivas de la democracia en América Latina, y con el tremendo agrado de tener como invitado especial a don Sergio Vitar, una persona extremadamente reconocida en el mundo nacional e internacional sobre su brillante carrera política y académica, y en particular en torno a su inquietud central de estar siempre apoyando los procesos democráticos en Chile y en el mundo. Nosotros con gran orgullo ponemos los micrófonos a disposición de Sergio para que él nos relate su visión de qué está pasando en nuestra región y en este caso particular algo que es absolutamente esencial, como es qué está pasando con la democracia en nuestra región. Los antecedentes de Sergio son, sin duda alguna, extremadamente ricos y dan un respaldo tremendamente importante a cada palabra que él pueda decir. Sergio, como todos ustedes saben, tiene una muy importante carrera en las actividades muy distintas que ha ocupado en Chile y en el extranjero. Él es de profesión ingeniero, pero sus posgrados los hizo en economía y los hizo en instituciones de gran prestigio en Francia y en Estados Unidos, en particular en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su máster. Y muy temprano él ya era ministro de Estado. Él fue ministro del presidente Allende, ministro de Minería. Y posteriormente fue un gran luchador por la vuelta a la democracia en Chile y por la instauración y desarrollo de la democracia en nuestro país. Él fue ministro en el gobierno del presidente Lago y del presidente Bachelet, y también fue senador de la República. En sus afanes de promover la democracia y el diálogo entre todos los chilenos, fue fundador y presidente del Partido por la Democracia, situación que ocupó durante 3 periodos. Durante esta carrera él ha tenido reconocimientos en Chile y en el exterior de muy gran importancia. Él ha tenido, por ejemplo, el premio como el ingeniero de Chile, concedido por el Colegio de Ingenieros como el ingeniero del año 2016. Y así otros reconocimientos afuera, dentro de los cuales destaca el premio Donnell de la LASA, que le dio su máxima condecoración. Y su carrera en este sentido adquirió una perspectiva universal cuando se le solicitó por parte de las agrupaciones IDEA básicamente que conversara con algunos de los presidentes, 9 en particular, uno a uno en entrevistas bilaterales, para conocer precisamente las transiciones de países que habían tenido dictaduras o regímenes poco democráticos hacia la democracia. Y de ahí salió un libro que es un manual extremadamente importante para quien quiera tener el conjunto de experiencias de esos 9 países que son de todos los continentes, no solo de América Latina.
que se llamó Conversaciones sobre las transiciones a la democracia con líderes mundiales. Recientemente Sergio ha seguido tanto en sus actividades políticas como académicas, y sus largas participaciones y siempre con sus aportes muy relevantes lo llevaron a ser miembro y vicepresidente precisamente de la Junta de Consejeros del Instituto por la Democracia de Estocolmo, entre otros cargos internacionales relevantes. Y hoy en Chile cuesta también resumir las actividades tan variadas de Sergio, que van mucho más allá incluso del ámbito político y económico. Es presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, una agrupación que reúne a destacadas personalidades intelectuales, académicas y políticas que buscan el establecimiento de algún procedimiento, de alguna institución, de alguna manera de que nuestro país disponga de un mecanismo fundamental para su futuro, como es la prospectiva y las estrategias futuras. Y él es presidente de la sección chilena de esta reunión. De manera que la experiencia de Sergio es extremadamente rica, extremadamente importante, y naturalmente que lo que él nos diga tiene también una gran relevancia, sobre todo para el futuro, que es donde Sergio ha puesto recientemente, no recientemente, pero sí ha ido avanzando muy fuertemente en estas visiones estratégicas sobre la base de estudios prospectivos de cada uno, en este caso, del caso de Chile. Precisamente hay iniciativas en esta materia que posiblemente se puedan concretar dada la trascendencia y el significado del tema. Y Sergio ya está instalado como una de las personas que estaría en un rol importante en la formación de ese mecanismo o de ese centro. Naturalmente que hoy día aún no se puede decir todavía nada sobre qué va a hacer y cómo se va a constituir, pero lo importante es que la idea ya se está formalizando, y por ser con Sergio adentro, lo que nos garantiza que será un muy buen trabajo. De manera que nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener a nuestro gran amigo Sergio con nosotros en esta oportunidad, hablando de América Latina y de las perspectivas democráticas de América Latina sobre todo. Como todos ustedes saben, el ciclo de conferencias de los 2 años anteriores, que tuvimos que refundirlos por razones del COVID, ha concluido con un libro, como son nuestras conclusiones de este tipo de seminarios que hacemos, que llamamos El surgimiento de un mundo nuevo. Un libro que está ya incluso impreso y que también se puede ver en la página web de la universidad, cuyo link está en el chat que está siguiendo a esta reunión. Esperamos que este sea un capítulo muy importante del futuro libro, que va a tener, como generalmente ha sido, prioridades que son de nuestro país, naturalmente, de las relaciones internacionales de nuestro país, y así también de América Latina. Y el libro, cuando uno lee los 25 capítulos que tiene, bueno, cuando es el caso, y en la gran mayoría de ellos, siempre hay la conclusión de que América Latina debería hacer algo por su proceso de integración y de cooperación, que todo ello la llevaría a una mejor relación, no solo entre nosotros, lo que sería obvio con un proceso de integración que supere las limitantes que hoy día existen y que la limitan seriamente, y más aún que coordine su acción ante el resto del mundo, puesto que hoy día el mundo
es de bloques, el mundo es de grandes unidades y naturalmente que América Latina, fragmentada como está en este momento, no tiene una voz, desde luego, única de ninguna manera, pero lo que es peor, ningún peso, por muy grande que sean algunos de los países latinoamericanos. Por lo tanto, para nosotros esta conferencia tiene una perspectiva muy grande en términos de del futuro de América Latina y en un aspecto que sin duda alguna es absolutamente central, como es la democracia. De manera que queremos dejar a Sergio con el uso de la palabra y conforme a nuestro método tradicional, él nos hará una presentación y luego podremos dialogar con él a través de las preguntas que ustedes quieran formular. De manera que agradecemos a Sergio este esfuerzo que ha hecho él, que yo sé que ha sido importante para estar con nosotros, dada su recargada agenda, y a cada uno de ustedes por seguir este tipo de actividad que sin duda alguna es de importancia y particularmente lo va a hacer en esta ocasión. Así que muchas gracias a todos ustedes, especialmente de América Latina y de Europa, que nos están escuchando y naturalmente de todos los compatriotas que siguen este proceso. De manera que dejamos a Sergio con el uso de la palabra. Muchas gracias, Sergio. Bueno, tú siempre eres muy generoso, Patricio, con tus presentaciones, así que yo te agradezco. Claro, somos amigos hace mucho tiempo y por lo tanto se explica. Muchas gracias y muchas gracias a la Universidad Miguel de Cervantes por invitarme y por atreverme a tocar un tema que es súper complejo, futuro de la democracia. Y cuando uno está dedicado a la prospectiva, sabe que hablar de futuro no es hacer un diseño de un futuro o anticiparse o predecir. No, es explorar escenarios. Yo creo que en esa lógica me voy a poner y quiero plantearles a ustedes que lo haré de la siguiente manera, para ser breve. De todo lo que estamos viendo, leyendo, escuchando, defino primero cuáles son los principales retos que está enfrentando la democracia del futuro. Por lo menos lo que uno avisora como futuro, 5 o 10 años. Y luego, no quedarse solo en el diagnóstico, sino qué hacemos cada país, cada actor social, cada actor político para que se consolide y se profundice la democracia. De esa manera voy a ordenar y con dos convicciones. Primero, de que el tema de la democracia confluyen a él todos los factores que están en juego, económicos, sociales, culturales, internacionales. Entonces, hay que tener una capacidad de mirar integralmente. Y lo segundo es que, es mi convicción por lo menos, este tema de la gobernabilidad democrática es fundamental porque no hay camino de transformaciones sociales de verdad sin la democracia. O sea, es el camino y por lo tanto, en esa convicción, por lo menos creo que es válida para América Latina. ¿Cómo será la democracia en 10 o 20 años más? ¿Cómo se va a sostener el sistema político democrático cuando las sociedades se complejizan? Crecen las expectativas, se fragmentan los grupos políticos, aumenta la desigualdad. La era digital, más individual, más directa, ¿cómo va a ser eso? Bueno, las preguntas están puestas allí y lo que ustedes han visto es que la mayor parte de los análisis futuros de la democracia vienen de filósofos o de filósofos políticos, más que de políticos que estamos en la contingencia. Por ejemplo, el tema de la complejidad, Inigo Arti, el filósofo español, ha escrito bastante, sacó un reciente libro sobre la democracia en la complejidad. Él sostiene mucho cómo se gobierna en complejidad. Después hay otro que es bastante bueno, un alemán, coreano alemán, Jung-Chul Han, que ha estado escribiendo mucho sobre cómo lo digital va a incidir en las relaciones humanas y en el cambio de la organización institucional para la democracia. Entonces, esto uno lo tiene que tener presente y en la estrategia hacia adelante yo lo que siempre pido es que tengamos una mirada más integral
y a partir de la mirada integral, donde se cruzan todos los distintos actores y sectores y temas, nosotros podamos deducir escenarios posibles que nos permitan dialogar. Ahora, la situación es dramática si uno la mira desde el punto de vista de las cifras de los principales organismos internacionales. Y nombro 3. El primero es IDEA, donde he estado durante 6 años como miembro del Consejo Asesor. Es un organismo que está en Estocolmo, e IDEA significa Institute for Democracy and Electoral Assistance. ¿Y qué es lo que dicen? 70% de la población mundial en regímenes no democráticos. Hoy. 9% dice en democracias de alta eficacia. El Economist. 167 países evaluados, 1/3 de ellos con tutela autoritaria y solo el 6,4% en democracia plena. Freedom House, además de analizar la crisis norteamericana última que está todavía vigente, dice que había 35 países democráticos en el año 70, ahora hay 110 al 2010, 2020, pero luego se estanca y retrocede. Y entonces la pregunta es, ¿hay un ocaso de la democracia liberal? Estamos evolucionando a regímenes híbridos que se inician democráticamente y luego se van restringiendo y debilitando. Esas son las preguntas. ¿Hay riesgos de golpe? Ha habido algunos, pero aparentemente lo que estamos viviendo ahora, más que el riesgo de que vengan militares como golpe, lo que estamos viendo son regímenes que se eligen y luego retroceden. Los ejemplos más frecuentes hoy son, en el caso latinoamericano, Venezuela y Nicaragua, pero también se habla de la India y se habla de Turquía. Y entonces, ¿es esto una tendencia? ¿Cómo la contrarrestamos? Y entonces aquí quiero mostrarles una síntesis de los retos que yo veo y también de las salidas. Vamos a los retos. Entonces yo muevo acá y vamos a ver los retos que yo veo globales a la democracia. Voy a mencionar 5 globales: instituciones débiles y gobernanza frágil a nivel del mundo y a nivel de cada país. ¿Qué estamos apreciando en eso? En las discusiones es la polarización, conflictos y violencia y corrupción. Se ven como amenazas permanentes que dañan la institucionalidad. Ese es un riesgo. Donde ustedes vayan, van a verlo con distintas intensidades. El segundo gran riesgo que se plantea ya reiteradamente es el de la desigualdad, que se acentúa, y aparentemente los avances tecnológicos que ayudan a mejorar las condiciones de vida del conjunto también ayudan a aumentar la brecha por las capacidades financieras diferenciales de los distintos actores. El que tiene recursos financieros entra a un sistema financiero y puede ganar mucho más que por su trabajo. Y las diferencias educativas, aquí viene el gran tema de la brecha digital. El tercer gran desafío para la democracia en el mundo es el riesgo de lento crecimiento, con rezago tecnológico y digital. Y un tema que ha venido investigándose bastante es cómo va a incidir sobre el desempleo el futuro del trabajo. ¿Qué formas de trabajo habrá a futuro? ¿Con qué tecnologías? Y hay un conjunto de estudios, yo mismo hice uno hace poco que está disponible en el Diálogo Interamericano, y dan cifras. Unos dicen 30% de aquí al 2030 va a quedar sin trabajo. Otros dicen no, la evolución no es que se queden sin trabajo, va a haber una relación nueva entre máquina y trabajo. Y entonces el hombre va a tener que adecuarse a esa nueva realidad, pero se dice van a surgir muchos nuevos trabajos. En fin. Cuarto riesgo, cambio climático y los desastres naturales. Y aquí vienen riesgos grandes a la supervivencia, a las migraciones,
y riesgos grandes respecto a los más vulnerables, que habitan en ciertas situaciones, ciertos lugares, y las cosas para ellos van a ser más difíciles. Entonces hay un tema esencial para la democracia. ¿Cómo se va a organizar la democracia frente al cambio climático y a todos estos movimientos que van a ocurrir? Y el último que menciono, son 5, es la pugna y el conflicto geopolítico sobre la democracia. La pugna China-Estados Unidos. Va a haber un enfrentamiento democracia-derechos humanos, va a ser usado como un arma en el conflicto geopolítico la democracia, y cómo puede favorecerse o cómo puede complicarse. Y el desacoplamiento es posible, que ante esta pugna haya un desacoplamiento, incluso se habla de 2 Internet, y que tengamos mundos desacoplados. Esos son los riesgos principales que yo planteo acá. Para cada uno de ellos puede ser objeto de libros y largas discusiones, pero yo he querido sintetizarlos para ver después cómo se enfrentan. Luego, ¿cuáles son los riesgos y desafíos nacionales a la democracia? Son los globales que nos inciden, porque nadie está inmune a los efectos internacionales, son cada vez más fuertes sobre cada uno de nuestros países. Pero los desafíos que tenemos hoy y que van a incidir sobre la democracia en el corto y en el mediano plazo, primero, la recuperación post-pandemia. Hoy día estamos enfrentando un tema de lento crecimiento, todos los países de la región, de desempleo, de rezago tecnológico, porque no basta reactivar lo que había, porque están cambiando las cadenas de producción, las tecnologías, la velocidad de la digitalización, el trabajo a distancia. Entonces, tenemos un problema serio que tiene lo corto, educación, salud, y lo largo. Inflación es un tema grave para la democracia también, porque aumenta la desigualdad por el déficit financiero externo y fiscal. Segundo riesgo para las democracias latinoamericanas, el autoritarismo. El autoritarismo como consecuencia de polarización. La polarización siempre daña a la democracia, uno tiene que optar entre posibilidades y opciones que no le gusta a la mayoría. La indiferencia muchas veces ante protestas y fenómenos sociales que están en aumento por la desigualdad y por la marginalidad y por la pérdida de dignidad. La corrupción, la violencia y la fragmentación política alimentan el autoritarismo, que es el segundo riesgo. Un tercer riesgo para las democracias es la pobreza y el déficit persistente de la calidad y de la magnitud de los servicios básicos en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, y la consiguiente concentración del poder económico, que no permite el despliegue de pequeñas y medianas empresas que al final sostienen la democracia. Un cuarto desafío es la irrelevancia global. Para América Latina, lo decía Patricio en su presentación, la necesidad de coordinar, de tener una voz, está siendo planteada por todos, y de concentrarse en algunos temas, por lo menos, donde América Latina enfrente la definición de las reglas globales que van a incidir sobre nosotros, y que si estamos divididos, la van a decidir otros. Entonces, esta marginación, estar fuera de las negociaciones internacionales, es uno de los problemas centrales. El G20 se reunirá pronto y tiene 3 países latinoamericanos, no hablan ni entre ellos ni hablan con los demás. Entonces, el riesgo de irrelevancia global de América Latina está presente. Yo creo que la reciente cumbre de las Américas puede ilustrar esa situación en que nos encontramos. Y el quinto punto de los riesgos a la democracia es que la ausencia de una visión compartida, la carencia de capacidades de diálogo y acuerdos, y la falta de una estrategia larga que supere la coyuntura. Estos elementos nos pueden permitir ahora decir cómo los enfrentamos, porque no basta con
lamentarse. Uno en política y en unos países, para que tengan éxito, tienen que salir adelante. Y en ese sentido me voy a detener en algunos, para ver cuáles son las discusiones que están. Vamos a entrar, y aquí me voy al próximo punto, cómo proteger y expandir la democracia. El primer factor importante para proteger y expandir la democracia es la gobernabilidad democrática y el funcionamiento de instituciones fuertes para la instalación del Estado de Derecho. Esa debe ser una preocupación fundamental, y esa cubre muchos elementos. Uno, esencial, que nos ilumina a Estados Unidos, es que el sistema electoral tenga respaldo político y ciudadano completo. Nadie duda del sistema electoral. Vamos a ver lo que pasa en Colombia este fin de semana. Son muy estrechos en la segunda vuelta. Si un país se plantea por unos y otros fraude, naturalmente por sistemas electorales débiles, no tiene legitimidad. Y ese es uno de los claves. El otro es el equilibrio de poderes. Lo estamos discutiendo en Chile. Especialmente para evitar los sistemas híbridos, en que elegido el Poder Ejecutivo comienza a cooptar al Legislativo, comienza a cooptar al Judicial, y con el poder que acumula allí, la cosa ya se dificulta y se pierde la capacidad democrática. También es importante en toda esta discusión de gobernabilidad democrática el tema de la proporcionalidad sin fragmentación del sistema de partidos. Y nosotros vamos a tener que discutir en Chile también, y eso no está en la nueva constitución que se ha presentado, pero hay que verla, puede hacer por ley, de subir los mínimos. No puede haber una persona elegida con menos del 1% de los votos, o partidos que puedan subsistir con muy pocos porcentajes. Tenemos 3 en Chile, en otros países son 5. Eso tenemos que discutirlo para garantizar la gobernabilidad democrática. La autonomía del Poder Judicial. Me quedo en este gran tema que tiene que ver con la democracia. La lucha que tenemos que dar es por la autonomía del Poder Judicial, la defensa de los derechos humanos y la prevención del autoritarismo, mediante más organizaciones no gubernamentales, más desarrollo de la sociedad civil y más respaldo internacional. No menos importante, al contrario, yo diría que uno de los más importantes, la cultura de los acuerdos políticos. La magnitud de los desafíos que tenemos nos permite enfrentarlos sin acuerdos. En el caso chileno, si aplico este criterio, basado en la votación del plebiscito, a ninguno se le ocurrirá que esto va a terminar allí. Se va a abrir una etapa nueva que puede durar 5 o 10 años. Si gana el apruebo, ¿cómo se va a instalar la nueva constitución y cómo se va a corregir para que represente un conjunto más amplio? Y si gana el rechazo, con mayor razón va a haber una crisis mayor de cómo se camina hacia el futuro y se logra un mejor resultado. La descentralización es otro elemento central. En sistemas complejos no puede haber estructuras institucionales centralizadas y concentradas. Tiene que haber dispersión de poder, pero esa dispersión en la descentralización tiene que tener una lógica que permita gobernar, porque si es una cantidad de obstrucciones no va a funcionar, que uno de los riesgos que yo creo que tenemos con el nuevo diseño también regional y de las autonomías que se está planteando en Chile y que vamos a tener que superar. El segundo, yo diría que también para la gobernabilidad democrática la Agenda 2030 es clave. O sea, si nosotros podemos unirnos los países latinoamericanos detrás de un plan común con mira de largo plazo, tenemos una base clara, acordada por todo el mundo, y es la Agenda 2030. Y eso nos debiera permitir superar las divisiones políticas y por lo menos poner acuerdo en alguna de las cosas. Luego, yo diría que es muy importante el tema de los partidos políticos. Su nivel de aceptación es bajo, pero no pueden ser reemplazados por movimientos sociales que nacen y mueren, o con grandes acumulaciones de ciudadanos protestando por algo sin liderazgo, sin programa, sin permanencia,
es esencial pensar de nuevo la relación entre partidos y movimientos, partidos y ciudadanía. Eso está pendiente, no está dando el ancho a los partidos, ni tampoco el sustituto de ellos por otras formas. Tiene que haber democracia representativa, pero tiene que haber formas de democracia participativa nueva. Esos son los grandes temas del futuro. No tenemos respuesta, pero hay países que están buscando mecanismos nuevos. Un segundo tema, a mi juicio, fundamental para proteger y expandir la democracia es el buen gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con decir quiero hacer esto o quiero hacer aquello, sino tengo la capacidad de mostrar resultados. Por lo tanto, el tema de los programas, partidos programáticos, gobiernos programáticos, instituciones con programas, es clave. Gente preparada. No basta con decir que yo pienso esto para que tenga yo la capacidad de ejecutar y obtener resultados ciudadanos. Al contrario, pueden crearse expectativas que son frustradas cada vez más. Los resultados son fundamentales en la capacidad del buen gobierno, y ese buen gobierno tiene que hacer crecientemente con consultas ciudadanas y con participación ciudadana. Pero este punto lo quiero destacar, porque si nosotros vemos esa dimensión, que no tiene mucho que ver con la ideología, sino la capacidad técnico-política, nos vamos a dar cuenta que tenemos que formar más gente. Tenemos que tener más programas de másters o doctorados de gobierno, no tantos de business, también de gobierno. Tenemos que mejorar esa capacidad que a mi juicio es bastante fundamental para avanzar. El buen gobierno, programas y seguimiento, reforma del Estado para el buen gobierno, un Estado digital que tenga calidad de servicio, ahí podemos avanzar mucho. Y eso, sin duda, nos va a ayudar a corregir la situación en que nos encontramos. Y, por cierto, tanto para la gobernabilidad como el buen gobierno, lo que no puedo dejar de mencionar es el desafío creciente ante la complejidad y la frustración de las protestas sociales. Las protestas sociales son parte de la democracia, pero si se exceden en un cierto punto o se usan como escudo para la violencia por parte de grupos anarquistas o grupos delictuales, naturalmente es un fenómeno nuevo. Esto se está dando desde Francia, recordarán los gilets jaunes, que todavía, los chalecos amarillos, todavía está en todas partes. Eso va a plantear el problema de la policía, cómo se generan mecanismos también policiales que, respetando los derechos humanos, tengan la capacidad de enfrentar esta vez movilizaciones de decenas de miles de personas, que la policía no las puede enfrentar con los mecanismos que tenía antes, y por lo tanto tiene que haber diálogo y tiene que haber otras formas de acción. El tercer factor para proteger y expandir la democracia es la disminución de la desigualdad. Y ahí hay muchas dimensiones que poner. Quiero señalar solamente que está tomando cuerpo en todas partes, que la prioridad de un Estado capaz de proveer de bienes y servicios básicos a todos. Cuando hay una discriminación y hay unas cosas buenos para unos, malos para otros, desde incluso como ministro de Obras Públicas me tocó ver los casos de las concesiones, que tú haces un tipo de túnel en los barrios ricos, minero, por abajo, que no toca lo que está arriba, y es trinchera, lo que se llama trinchera abierta en los barrios pobres, en que la gente se puede caer en el hoyo y no tiene condiciones para funcionar. Revela esta disimilitud, como ocurre en educación, como ocurre en salud, como ocurre en vivienda. Entonces, esa es una tarea de la primera importancia, y esa tiene que ir acompañada en esos servicios básicos de incorporar lo digital como un bien básico esencial de igualdad para el futuro. Y el pacto fiscal. No hay avance en materia de mejoramiento democrático sin un nuevo pacto fiscal. Así se ha llamado en Chile, no solo una reforma tributaria que la inicia el gobierno, tiene que haber un acuerdo más amplio para sostener incrementos de recursos para enfrentar la desigualdad. El cuarto gran tema para sostener y expandir la democracia en los próximos 10 años es un crecimiento sostenible. No hay desarrollo sin crecimiento y que sea sostenible.
estamos creciendo muy poco. La mera explotación de los recursos naturales, tomemos el caso chileno, con una tasa, con una ley del cobre que va bajando, no te permite sostener un crecimiento muy importante. Y como la democracia, decíamos, no se puede sostener solo con grandes empresas, sino hay medianas y pequeñas, innovadoras, generadoras de mayor empleo, de innovación y de tecnología. El crecimiento sostenible es fundamental, y esto hay que reiterarlo, no lo hemos hecho, yo reconozco que en todos los años de democracia no hemos quedado atrás, un desarrollo deliberado de la capacidad nacional. No puedo hacer yo enfrentar el tema del agua, de lo que va a venir, si no tengo capacidad nacional de desarrollo y técnicos y centros de investigación, no solo pedir una licitación para que vengan desde afuera. Y termino, para no extendernos más, en los últimos 4 puntos de cómo proteger la democracia. Quiero señalar el cambio climático. Esto va a ser determinante. Todo el mundo sabe que lo digital y el cambio climático van a ser los grandes desafíos del futuro en materia de cómo organizar la institucionalidad y la democracia. Pero acá, ¿cómo vamos a enfrentar el problema del agua en el caso nuestro? Tenemos un tema, se aprobó en la Constitución una Comisión Nacional de Agua, y tenemos en el Parlamento un proyecto que está estableciendo que el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos tenga que asumirlo. Si nos vamos a quedar entrabados en eso cuando la cosa se agrava, pero en fin, el cambio climático, la inclusión de los sectores vulnerables, la adaptación tecnológica, la infraestructura y la colaboración mundial. Y en esto Chile y América Latina pueden jugar un papel fundamental por la biodiversidad, por los bosques, y en el caso nuestro, por el cobre verde, por el hidrógeno verde, por la energía solar, por el litio. Tenemos un conjunto de elementos que coloca a Chile en una posición internacional de un descarbonizador global. Y luego tenemos, para que esto funcione, no puede funcionar solo a nivel nacional, los acuerdos democráticos globales, y en ese sentido lo que es derechos humanos, multilateralismo, y evitar la pugna China-Estados Unidos que derive en una confrontación sobre el tema de quién domina la seguridad en cada zona, y que en América Latina tengamos un aplastamiento por un lado y por otro. Tenemos los latinoamericanos que eliminar la posibilidad de que esa pugna se sitúe en nuestro espacio de desarrollo económico, respetando, por cierto, las libertades y los derechos humanos. Y termino con algo de una reunión que vengo hace poquito, y es en el Senado, la Comisión de Futuro del Senado, que está discutiendo, ha hecho una labor muy importante de difusión, de pensar largo, y que ha estado discutiendo cómo mirar para adelante. Y lo digo porque expandir y proteger la democracia supone anticipación estratégica, supone mirada de mediano plazo. La anticipación estratégica, cuando uno piensa con otros de derecha o de izquierda o de centro, o más viejos, más jóvenes, en paridad, si uno mira 2030, tiene mucho más posibilidad de ponerse de acuerdo que si miro a junio del 2022. Entonces, la necesidad de fortalecer la capacidad de anticipación estratégica, de hacer un debate nacional sobre las opciones estratégicas de Chile, de manera que la ciudadanía en su conjunto no solo a ratos analice estos temas, sino que de manera permanente nos da un sostén también mucho mayor para el futuro de la democracia. Estos son algunos de los puntos que quería mencionar. Me he concentrado más, tal vez por mi desviación como ingeniero, en cómo hacer las cosas y no solo cómo plantear los problemas, pero creo que el desafío es apasionante. Nosotros acabamos de terminar de escribir un libro que se llama El Gran Giro de América Latina, en que mostramos cómo la prospectiva puede ayudar al diseño de una estrategia país por país. Este libro, si ustedes entran por el nombre y ponen el nombre de algunos de los autores, ponen el mío, pueden bajarlo gratuitamente, está en internet. Y lo hemos presentado en varios países y creo que es un buen ejemplo
de cómo aplicar es delgadito. Hoy día hay que hacer libros más delgaditos para que se puedan leer, pero aún así es cada vez más difícil el leer. Y por lo tanto los videos y las cosas cortas vamos a tener que empezar a utilizarlas más como instrumento de definición conceptual. Así que muchas gracias, Patricio, muchas gracias a todos los amigos que están escuchando y amigas que están escuchando, y espero que si hay alguna pregunta o comentario, con el mayor interés escuchar. No se le oye a nuestro Patricio. Tienes que poner tu micrófono, Patricio, no se oye. Muy agradecido, Sergio. Muy contento de escuchar tu siempre tan autorizada voz para los temas que desarrollamos en estos momentos. Y realmente tu mentalidad de ingeniero, como decías tú, te lleva a que seas muy preciso y muy conciso en cada uno de los conceptos que emites, y que cada uno de ellos naturalmente podría exigir o necesitar de muchas palabras para llevar adelante eh, la importancia, la trascendencia y la proyección de los puntos que tú has planteado. Esta separación que tú has hecho metodológicamente, digamos, de cuáles son los retos globales, vale decir mundiales, los retos nacionales, y finalmente lo más concreto y positivo, ¿no es cierto?, hacia dónde avanza el aterrizaje de los retos anteriores sobre cómo expandir y proteger la democracia. Creo que son elementos extremadamente importantes para los momentos que vivimos y para los que tienen que tomar decisiones políticas, económicas y en numerosos otros ámbitos que abarcan tanto los retos como las necesidades de adoptar para lograr una recuperación, una protección y una expansión de la democracia. De manera que tenemos un material extremadamente rico, muy valioso, que queda a disposición de todos ustedes en este momento para aprovechar de dialogar con Sergio, con los comentarios o las interrogantes que ustedes desean formular, y que en el próximo futuro naturalmente tendremos esto en nuestra página web y luego en un libro que esperamos resumir, como han sido años anteriores, las diferentes intervenciones de destacadas personalidades sobre los temas del ciclo de conferencia correspondiente al año 2022. De manera que ofreceríamos la palabra a cada uno de ustedes si desea formular algún tipo de comentario o de preguntas. Patricio, Sí. soy Juan Pablo Lira, no sé si se me escucha. Juan Pablo, qué gusto escucharte. Sí, se te ¿Cómo les va? escucha. Adelante. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad y felicitaciones a ti, Sergio, como siempre, cuestiones concisas, precisas. Gracias, Juan. Hace una semana finalizó, o menos de una semana finalizó la Cumbre de las Américas, con todas las vicisitudes que han ocurrido allí. Entre otras, por ejemplo, que de los 35 potenciales países que debieron haber participado, solamente lo hizo un número no superior a los 22. Esto es, estuvo ausente el 40%. El único que se justifica por el COVID es el presidente de Uruguay. El resto son ausencias políticas. Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque tú, de manera muy interesante y a la vez desafiante, nos dice en el cómo proteger y expandir la democracia, en el tema de los acuerdos democráticos globales, evitar que se instale en América Latina la pugna chino-norteamericana. La verdad es que esto es de una complejidad en la cual los países de América Latina, creo yo, tenemos poco que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Si Estados Unidos es incapaz
o América Latina no está en su radar de relevancia, porque la declaración final de Los Ángeles es francamente esmirriada, pobre y triste. Hace una sola referencia al tema migratorio, que siendo relevante, se olvida del tema de la pobreza, se olvida de la inflación, se olvida del COVID, se olvida de tantas cosas que son del narcotráfico y de la falta de probidad. Entonces uno dice, frente a esa actitud de Washington, ¿Pekín qué hace? Pekín comercia con todos nosotros y se ha convertido en el primer socio de, entre otros, Chile, pero de muchos países de América Latina. Entonces, la instalación china en el continente es imposible de evitar por un tema de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo hacer, querido Sergio, para esto que tú denominas el evitar que se instale en América Latina la pugna chino-norteamericana? Muchas gracias, Juan. Qué gusto de verte, Juan Pablo. Igualmente a ustedes. Está Leiva, Jorge. A ver, perdón. Sergio, ¿prefieres ir de a uno o prefieres acumular preguntas? Escuchar. Ya. Aló, Sí, Ricardo Moreno, no sé si me escucha. Sí, sí. Ya, un gran abrazo y un gran saludo para don Sergio Vitar, que es parte de toda una historia nuestra. Quiero hacerle gracias. la siguiente, no sé si comentario o pregunta, porque lo que acaba de hacer el relato nos hace de cómo, es como mirar cómo de aquí seguimos hacia adelante, como de aquí a futuro, cómo vamos avanzando en todo este proceso psicosocial que estamos viviendo. Pero yo quisiera un poco, si pudiera hacernos un comentario de hoy hacia atrás y de que eso de atrás nos sirve para hoy día para saber cómo no equivocarnos hacia el camino hacia adelante. Yo creo que hay algo, siempre, hace rato ya le voy dando vuelta que hay procesos sociales en Latinoamérica y el Caribe que han marcado a lo mejor la historia de cómo vamos avanzando o vamos retrocediendo. Entonces, yo creo que en los años 60 se produjo unos movimientos sociales, políticos en Latinoamérica y el Caribe que se fueron como estructurando la posibilidad de hacer una transformación social, política y económica en toda Latinoamérica y el Caribe. Se generaron movimientos sociales, se generaron gobiernos de distintas visiones, pero hubo un momento de una oportunidad de hacer un cambio. Se hablaba incluso, la iglesia se introdujo, incluso se llegó a hablar en ese tiempo de los cristianos, cristianos revolucionarios en América Latina y la influencia que podían tener en los procesos sociales. Entonces, pero lamentablemente en los años 60, después esto se transformó en una reacción de todo el modelo imperante y se transformó en dictaduras militares en toda Latinoamérica y se rompió esa posibilidad de hacer una transformación social política definitiva. Entonces, me gustaría que a lo mejor hiciera un comentario de qué de eso, de ese periodo, de esa época de los años 60 y lo que al final se transformó y lo que produjo todo eso, qué de ese hoy día, porque a mí me queda la sensación de que hay una nueva oportunidad de generar nuevamente un proceso social, político, económico que sea tan trascendente como pudo haber sido en los años 60. Eso, un abrazo. Muchas gracias. Don Jorge Leiva tiene la palabra ahora. Jorge Leiva. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, perfectamente. Bueno, felicitaciones a Sergio por la presentación, pero sobre todo por todo el aporte que le hace al debate público de los desafíos que tienen nuestras democracias. Quería simplemente pedirte que te explayaras sobre un tema que aparecía en el PowerPoint, pero que
no lo tocaste en serio, digamos, ¿sí? Que es el de la participación de la población en toda la gestión y la acción de las instituciones públicas. Me parece que ese es un tema muy central para recuperar algo que es básico y precondición para realizar la acción pública, que es recuperar la confianza en las instituciones públicas. Sin la participación más amplia de una siempre creciente porción de la población en el desarrollo de las instituciones públicas, partiendo del nivel local de los municipios, siguiendo a la ahora regional y al nacional, es un tema muy fundamental. Y creo que no basta, que desde luego es importantísimo hacerlo, digamos, renovar el sistema de partidos políticos, sino que se necesita una participación más amplia en todas las instituciones del Estado. Tenemos también una consulta acá de Rosana Valderas que dice: ¿qué opina sobre la aprobación de la nueva Constitución en el actual contexto histórico? Le damos la palabra a Rosana, entonces. Quitó la mano. Ok, Rosana, ¿está bien? Adelante, Alberto, entonces ya registramos la pregunta de Rosana. Rosana. Hola, buenas tardes. Hola, Rosana. Adelante. Y mis felicitaciones y admiración como siempre a don Sergio Vittar por toda su trayectoria histórica como demócrata, principalmente, y creo que es un tremendo aporte la información que nos ha entregado hoy día. Mi pregunta va a razón de lo que se vio ayer en redes sociales, dentro de las indicaciones que se presentaron para la nueva Constitución, es el hecho de terminar con el Senado y se reemplaza por una Cámara de las Regiones. Esto hizo explotar las redes. ¿En qué sentido? Tanto parlamentarios de oposición como ex concertación, especialmente Democracia Cristiana, Jimena Rincón, Ignacio Walker, y, dentro de otros que solapadamente están por el rechazo. Sin embargo, no han sido honestos con la ciudadanía y mostrar su decisión. Entonces, mi pregunta es, en este ambiente político donde uno se da cuenta que la realidad es que las personas finalmente van a terminar decidiendo el apruebo, y que además este condicionamiento que ha tenido esta aprobación de la nueva Constitución permite también al Parlamento realizar las reformas que se requieran, y sabemos que esta no va a ser el escrito final. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a cómo va a afectar esto a nuestra democracia? Por ejemplo, en un caso hipotético de que ganara el rechazo. Esa es mi pregunta. Un gran saludo y nuevamente mis felicitaciones y gracias por el siempre aporte que realiza para nosotros. Gracias, Rosana. Ya. Alberto. Ahí estábamos, Patricio. Alberto. Bueno, aquí tenemos un conjunto ya bastante vasto y variado. Diría que sería bueno que Sergio pudiera darnos algunos comentarios sobre las inquietudes que han sido manifestadas por nuestros amigos que han estado presentes en nuestra reunión. Bueno, gracias. Quiero agradecerles a todos sus palabras de afecto y también las preguntas y los contenidos que van con las preguntas. O sea, cada uno de nosotros tiene una mirada de las cosas y ya he aprendido con los años de que hay que conversar para tener una opinión más fina.
A veces uno cree que la tiene toda clara, pero escuchando a los demás se da cuenta que siempre hay formas de inventar soluciones mejores. Entonces, en ese sentido, parto con lo de Juan Pablo Lira respecto de la Cumbre de las Américas. Y efectivamente vamos a vivir, yo creo, en los próximos años una situación en la cual el objetivo de recuperación económica para sostener la democracia no va a poder prescindir de los chinos, pero tampoco puede basarse todo solo en los chinos. O sea, yo diría que estar exportando la mitad del cobre a China o 40% de cobre a China, ya hay un riesgo. En el caso de la cereza puede ser menos, le hemos llegado a exportar el 80%, pero una estrategia inteligente es que no puedes poner todos los huevos en el mismo canasto. Pero la expansión de China y la expansión del Pacífico es esencial para nosotros. Entonces, la forma que manejemos esto con Estados Unidos me parece bastante bien para ampliar espacios y que no se derive de que comerciamos más o hay más inversiones, ahora están invirtiendo en infraestructura, en el litio, en agricultura, eso implique riesgos políticos. Tenemos que discutir dónde están las líneas rojas de esos riesgos políticos para no caer nosotros en un debate que sea improductivo. Y esto verlo con el resto de América Latina, porque obviamente el delta de incremento de la actividad del Pacífico va a ser mayor que el que venga de Estados Unidos. Y por lo tanto para nosotros es muy importante formar y apoyarnos en ambos. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con respecto a que Estados Unidos tiene un proceso de declinación y que nosotros necesitamos, además de lo económico, ver cómo vamos a coordinar el tema de democracia y derechos humanos. Es una cuestión que para nosotros es muy fundamental que se ubique en un contexto de no instrumentación geopolítico-militar. Esto para nosotros es fundamental. Y voy a poner dos ejemplos para ilustrar mi preocupación. La Cumbre de las Américas, uno se pregunta por qué el anfitrión de la cumbre, él decide quiénes van y quiénes no van. Y la cumbre es la cumbre y lo integran todos. Entonces, creo que ahí hay un intento de uso del tema de la democracia que todos rechazamos en esos países, que no se esté dando, pero que eso no puede significar la exclusión, sino la presión para cambiar. Esa es una decisión de política y me parece bien que el presidente de la República haya planteado su diferencia, pero la no exclusión. El segundo ejemplo, a mi juicio importante, es el caso de la visita de la presidenta Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas a China. Ha provocado una avalancha de críticas de las ONG que están preocupadas de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ir a China es dar una suerte de patente. Y aquí viene la otra discusión. El mundo va a polarizarse, ustedes no son, nosotros sí, o vamos a usar los derechos humanos como un instrumento de presión para que se generalicen. Y en ese sentido, por ejemplo, mi apreciación respecto a la visita de Michelle Bachelet es positiva. No a cualquier persona dejan entrar, pero pidió instalación de equipos que fue concedido y presiona para que se avance. Entonces, la política y las Naciones Unidas no basta con que denuncien, tienen que lograr resultados. Entonces, el manejo del conflicto geopolítico chino-norteamericano supone más multilateralismo, a mi juicio, más coordinación latinoamericana para tener objetivos comunes y una mirada de los derechos humanos como un eje central de definición y de la democracia, pero no como desacoplamiento, sino también como presión para que los demás evolucionen en la misma dirección. Sobre el tema de la participación, solamente decir, yo sé que en este grupo, estaba viendo los nombres, hay personas que saben más que yo sobre este tema. Por ejemplo, si sigue Bárbara Stallings ahí, yo sé que ella conoce bastante bien toda la relación con China y Estados Unidos mejor que otros de nosotros. Yo estoy metido en un grupo que estudia la relación China-Estados Unidos, en que hay básicamente gente de Europa, Estados Unidos y de los países del Asia, y uno aprende mucho de cómo hacer una narrativa que no sea excluyente.
cómo hacer una narrativa que busque que en medio de la pugna hay colaboración, hay competencia y hay rivalidad estratégica, las tres juntas, y cómo eso se mezcla para que dé un mejor resultado. En el caso de la participación, ahora, yo estoy de acuerdo con Jorge Leiva, esto es clave, y tenemos que innovar mucho más. Esto supone prácticas. Este filósofo coreano-alemán que yo les mencionaba, él lo que sostiene es que la digitalización rompe y fragmenta en grupos chicos, y que lo que se necesita para política es crear espacios de deliberación, y que la política supone reflexión y deliberación, no puede ser un TikTok, necesita conversación para inventar y desarrollar. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que innovar en la creación de espacios de participación más estables, con paneles sobre temas específicos, con consultas usando las tecnologías en todo el país, y hacer un desarrollo mayor de la descentralización que viene en la nueva Constitución, que hay que ver que funcione, en que la democracia se ejerce de manera más directa sobre los problemas que te incumben. Entonces, esos procesos yo creo que se están desatando, y yo he visto dos casos que me parecen interesantes. Estonia, me dicen, no he entrado ni he ido para ver con más detalle, pero creo que tenemos que analizar la experiencia estonia del uso de la tecnología para estos propósitos de participación. Y el caso de Taiwán, hay unos ejercicios muy interesantes de consultas del Estado para la definición de las políticas públicas usando las tecnologías avanzadas. Creo que eso también tenemos que mover. De lo que uno aprende de atrás para adelante, claro, nosotros tenemos que evitar estas diferencias intergeneracionales. No, estos tipos ya pasaron, así que lo que dicen no vale. O estos cabros no saben nada, creen que inventaron la pólvora y partieron agua. Yo creo que la conversación intergeneracional, en el caso nuestro, es fundamental. O sea, desperdiciar o creer que todo lo que se hizo antes no sirve, o creer de que basta con que yo haga un discurso y eso implica que hago las cosas como corresponde. No, ya vimos lo que pasó en Temucuicú, y hay que tener cuidado con el ex candidato presidencial Kerry. Hay que tener cuidado como uno recupera. Y yo veo que hay un avance positivo en esa dirección, pero todos tenemos que contribuir a una mejor relación. La historia es futuro. La historia es futuro. El pasado está analizado para ayudar a construir futuro. Uno no estudia pasado para desperdiciar o desprestigiar lo que viene. No. Pero si no conoce esa historia, no puede construir futuro. Entonces, este punto yo creo que es muy importante, y en ese sentido también entender que esta cosa está cambiando súper rápido. Pues yo estaba analizando, por ejemplo, algunas tareas que uno tuvo políticas, y cuando tú te das cuenta que el iPhone, el primer iPhone, salió el año 2007. Yo me acuerdo cuando estaba de senador y ya podía usar el fax para conectarme con Arica y con Iquique. Decía, pero qué maravilla. Nadie sabe lo que es. Entonces, otra pregunta que me formulo acá: ¿cómo la tecnología influye en la política? Y especialmente cómo la velocidad de comunicaciones a gran escala influye en el diseño de sistemas que estabilicen para dar gobernabilidad. Entonces, eso quería decir sobre ese tema. Y respecto de Rosana, que me pregunta, yo quiero decirles de que, bueno, cada uno de nosotros está discutiendo consigo mismo e informándose al máximo. El balance que hago es el siguiente: esta Constitución como está, no está representando al conjunto. Yo creo que tiene deficiencias, pero quiero decirles con la misma franqueza de que el proceso democrático que ha desatado, de consultas, de participación, de ánimo, de esperanza, no puede ser frustrado. Esa es mi preocupación principal. La política no es solo el texto. La política es las condiciones históricas en que se dan esos textos y cómo pueden ser corregidos. Entonces, yo sé que en esto los meses que van a venir van a ser más de polarización, pero yo me inscribo en una lógica que algunos me dirán que es ingenua, de aprobar y corregir, de aprobar y mejorar.
Yo creo que tiene que el Parlamento hacer cambios. Por ejemplo, no me gusta lo del Senado. Me preocupa en el sistema político, si es que puedo hacer un listado de 3, 4 cosas que me preocupan, como a otros les preocuparán otras. En el sistema político me preocupa un desequilibrio en la relación Parlamento-Ejecutivo. Y eso tiene implicaciones, primero, la reelección del presidente. Yo creo que eso amerita una discusión mayor. Un presidente que usa el poder de los primeros 4 años para reelegirse no es lo mismo que un presidente que ejerce su programa a sabiendas de que ese es su plazo. Y eso genera un cambio en la relación del poder. Es más poderoso un presidente con reelección respecto a un parlamento. Y un parlamento muy cargado con una cámara y la otra no sabemos cómo va a funcionar, pero se minimiza. También ahí hay un problema del equilibrio de poderes importante. Y respecto al poder judicial, si yo hubiera dependido de mí, yo habría puesto en vez de 8 jueces de 17, prefiero poner 9 jueces de 17, que tengan la mayoría. Hay cosas en política que uno puede acomodar para disminuir los temores. La plurinacionalidad es otro tema que va a requerir. Felizmente, lo que dice la Constitución obliga a leyes, y ahí va a haber una discusión de las leyes que va a permitir avanzar en esa materia. La estructura territorial de autonomía me preocupa también para que funcione. Es buena la descentralización, pero tiene que funcionar para dar resultados. Ahora, estas preocupaciones las tengo, pero ante el dilema, yo pienso hoy que con los ajustes que se hicieron, una debida explicación de un texto constitucional, que no es lo que dijeron las comisiones, y con un factor nuevo, que la convención va a desaparecer. Y quiero decir que las encuestas también muestran que mucha del descontento y la inquietud está más con los convencionales, que han tenido posturas muy radicalizadas, algunos, que con los contenidos que han resultado después de pasar por los plenos. Entonces, en ese balance cada uno de nosotros tomará su decisión. Yo creo que las cosas ya están prácticamente terminando los textos, pero me gustaría tener el máximo de flexibilidad para que la Constitución pueda ser enmendada en aquellas cosas que asegure que si gana el apruebo por 55, la aceptación es de un porcentaje mucho mayor. Y si llegara a ganar el rechazo, tenemos que ver las cosas con frialdad, porque después del plebiscito vamos a tener que ponernos de acuerdo todos de nuevo, porque el camino o para mejorar el apruebo e implementarlo, o para inventar una salida del rechazo, va a requerir de acuerdos políticos que hoy día no estamos pensando que son fundamentales. De eso es cuanto puedo decir. Y Martín Garrido aquí planteó también un tema, me entregó un papel recién, porque aunque ustedes no crean, hay personas que están con nosotros aquí, no solo en virtual, que dice que hay mucho discurso en América Latina, no hemos sido capaces de presentar un proyecto común, menciona el corredor bioceánico y que el tema del financiamiento y cómo se arregla políticamente eso. Yo coincido con él de que ahí hay un tema crucial, pero tengo la intuición de que si hay un acuerdo de algunos líderes políticos de América Latina, algunos presidentes ahora, podemos destrabar muchas cosas. Y en vez de plantear un gran plan, plantear el tema vacunas, plantear el tema financiamiento, plantear el tema de capitalización del BID, de utilizar más la CAF, hacer los corredores bioceánicos, tomar medidas en materia de medio ambiente comunes, multilateralismo. Yo creo que 4 o 5 cosas que nos empiecen a funcionar, eso podría dar un resultado. Y termino con la imagen de un presidente chileno que representa una izquierda democrática, auténticamente democrática, y que puede dialogar con Biden y puede dialogar con Trudeau y con los demás países, es un capital para el país. Yo creo que eso tenemos que verlo así. Creo que esta visita reciente la valoro, al margen de lo que se haya dicho antes, pero creo que hay un cambio que va en otra dirección y que permite, a mi juicio, que sería muy bueno para evitar la polarización latinoamericana, superar las izquierdas añejas que establecen regímenes híbridos o antidemocráticos
o que basadas en una cierta concepción ideológica las emprenden contra el imperialismo mientras la gente se muere de hambre y no entienden bien cuáles son los problemas de la globalización y del mundo contemporáneo. Creo que una izquierda democrática y dialogante puede hacer que por el otro lado, en el espejo, haya también una derecha, una centro derecha dialogante que permita enfrentar en América Latina y en Chile en particular lo que va a venir hacia adelante. Lo de Colombia de domingo, bueno, se ubica en el mismo contexto, una situación súper polarizada. O sea, si uno gana por 1 o 2%, si eso se mantiene, no se puede gobernar. Nadie puede gobernar, ni tiene las mayorías. Entonces, evitar la fragmentación y buscar acuerdos amplios, yo creo que es una condición sine qua non para la proyección democrática del futuro de América Latina. Muy bien, muy amable Sergio. Creo que han sido tanto los comentarios como las respuestas de Sergio un nuevo aporte de esta reunión y estoy seguro que lo registraremos debidamente en las conclusiones de la misma y por lo tanto van a estar al servicio de todos. Hay algún nuevo comentario que no sé si Sergio quisieras ahondar un poquito, pero hay una pregunta que dice: en los escenarios geopolíticos regionales y globales surge sistemáticamente el fortalecimiento del multilateralismo. ¿Cuáles serían posibles pasos habilitantes para un fortalecimiento realista? Creo que tú has señalado varios elementos importantes en relación a esta pregunta, pero dada su importancia, te pregunto si quieres agregar algo más. Yo agregaría solamente que la sensación de irrelevancia que tenemos que enfrentarla juntos. Ninguno puede solo. Y por lo tanto, tomar alguna coordinación latinoamericana sobre el tema del multilateralismo me parece clave. Y en particular mejorar la representación latinoamericana en el G20. O sea, si México, Brasil y Argentina conversan entre ellos y hacemos reuniones previas de América Latina sobre qué posiciones tomar en esa instancia, nos daría una participación mayor en el multilateralismo. Y segundo, creo que nosotros debiéramos como latinoamericanos en ese terreno tener más relaciones con la Unión Europea, que está jugando un papel central en su concepto de estrategia autónoma, autonomía estratégica frente a China y Estados Unidos. Por cierto, eso está nublado con la guerra. La guerra de Ucrania nubla todo y hace muy difícil ver qué va a ocurrir después. Pero me parece que es muy importante también esa relación de América Latina con la Unión Europea. Muy bien, Sergio, te agradezco mucho y el último comentario creo que da respuesta a inquietudes sobre la materia al destacar la importancia clave de una posición multilateral de América Latina y una participación que tiene en la teoría a través de los tres grandes en el G20, pero como decía Sergio, es muy sorprendente que ni entre ellos se conversa, ni menos se dialoga con el resto de América Latina para llevar una posición de América Latina a un foro tan importante como es el G20. Y por el otro lado, la relación con la Unión Europea, que no está de más recordar que América Latina como tal, todo Europa, América Latina y el Caribe, sin ninguna discriminación, forman parte de una definición política global de asociación estratégica entre las dos regiones que lleva ya muchos años y que, bueno, la pandemia y otros problemas lo han reducido el último tiempo, pero que sistemáticamente nuestros ministros de Relaciones Exteriores de las dos regiones y los presidentes de la República cada 2 años se reunían, y se han reunido 9 veces, para tener posiciones comunes, no solo en sus relaciones internas, vale decir las bilaterales entre las dos regiones, sino que también para el diálogo y la acción en el resto del mundo. Patricio. Ambos, América Latina y la Unión Europea juntos, somos más de 1/3 de las Naciones Unidas.
De manera que la acción conjunta de Europa con América Latina puede ser muy decisiva en el ámbito multilateral en general y de Naciones Unidas en particular. Patricio, Bueno, Carlos me Portales, parece que podemos Patricio, ir cerrando esta Pato, ahí intervención. está, Sí. está Carlos Portales que quiere hacer una pregunta y quiero agradecerle a Pedro Yarse también que nos Ya. agradece. Vaya, Pero no, Carlos no me está, registro, si está Gil. ahí, Pero puede hacer estupendo. alguna Estoy. Carlos, encantado, pues, encantado. Gracias. Perdón, si hay otra persona que también quiere actuar, hacer algún comentario, estamos abiertos. No sé por qué la pantalla no me registra, por ejemplo, este caso de Carlos. Pero Bueno, Carlos, adelante. Sí, sí, ¿me escuchan? sí. Sí, ¿Escuchan? Ya. Muy buenos días. Gracias, Sergio, por tu excelente presentación. Yo te quería hacer una pregunta que va por lado que estaba en el título, pero que no fue el que tomó la presentación, que hablar un poco más sobre América Latina. Y quiero poner dos ejemplos. Uno ya lo pusiste, y creo que la forma de resolverse fue un poco fácil. Creo que el hecho de que 3 países de la región hayan participado en el G20 y nunca hayan conversado entre ellos no es un hecho menor, y no basta decir que deben conversar, porque por algo no conversan. Incluso no conversan los 2 miembros del Mercosur. Por lo tanto, creo que saltarnos de ahí al multilateralismo latinoamericano es dar por resuelto el problema. Creo que no estamos avanzando. Tenemos que ver qué pasa. Pero yo voy a hacer la pregunta en relación a otro tema que también me asalta por este lado y que es más grave. Se dice, y creo que lo expresaste, que el principal tema del mundo es el cambio climático. Pero resulta que en nuestra región el principal tema del cambio climático es el Amazonas. Y en el Amazonas hay una política de Brasil de terminar con el Amazonas como un campo de preservación, y están ampliando los terrenos que cultivan cada año más. Esto se ha demostrado por muchas partes. Por supuesto, esto es para cultivar y enviar alimentos a China, entre otras cosas. Y por otro lado, este es el gran problema, porque uno de los problemas, no es el único, porque la Unión Europea y el Mercosur no han llegado a firmar el famoso acuerdo que llevan 20 años negociando. Entonces, todas estas cosas creo que hay que aterrizarlas. ¿Cómo puede ser posible que la región tenga un punto de vista común sobre el medio ambiente si por lo menos los que creemos en la preservación de la naturaleza para evitar el cambio climático estamos opuestos a esta política de Brasil de no cuidar en forma de vida el Amazonas? Ellos dicen otra cosa, pero la realidad y lo que han mostrado es eso. Entonces, yo creo que los temas de América Latina, que se pasan en forma absolutamente poco seria, como lo hizo la convención, al decir que la política latinoamericana es una prioridad. Sí, una prioridad, pero ¿en qué? ¿Con qué? ¿Cómo? Medio ambiente. Democracia. Uno de los elementos negativos en la democracia latinoamericana en los últimos 20 años fue la política del gobierno de Brasil, no de este, del anterior, de apoyar a las empresas, Odebrecht y otras, a financiar la política latinoamericana. Hay 4 presidentes que cayeron en Perú, estuvo acusado, pero por cierto, en el sistema argentino no funcionó, llegada de plata en Argentina. En Colombia salió libre muy al final el presidente Santos, en Venezuela no se conoce, y hay casos en América Central, en República Dominicana y otras. Es decir, el tema de la influencia de la gran empresa brasilera, no me voy a referir a Chile, pero en fin, también hubo pasaditas. En la democracia América Latina, con el respaldo del gobierno de Brasil, también ha sido soslayado. Entonces, ¿cómo podemos hablar
de una política latinoamericana si siempre soslayamos los problemas de fondo que hay entre los países latinoamericanos? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Carlos. No, lo que está planteando Carlos yo lo comparto. O sea, no hay política latinoamericana en esas materias. Y yo no sé cómo se destraba. Pero claro, uno cuando mira desde afuera, el gran proceso de integración latinoamericana que abarcó a todos fue la corrupción con Odebrecht. O sea, yo no he visto otra operación que haya tenido un alcance más impactante. Y en el caso del Amazonas, las cifras que uno ve sobre la deforestación para el aumento de la producción de carne es brutal. O sea, Brasil sigue siendo el principal productor de carne del mundo, las emisiones de metano son crecientes. No sé cómo eso se va a cruzar con la carne artificial, que también puede ser un factor que enfrente esta tendencia, pero pero estoy compartiendo lo que dice Carlos y no veo que nosotros tengamos una política coordinada en esa materia. No sé si con Lula puede haber alguna votación o la potencia de las empresas brasileñas pasan arriba de su gobierno, pero comparto, tienes toda la razón, no tengo respuesta de cómo hacerlo, que no sea partir con algunas cosas más viables y mostrar que esas resultan para ampliarlas a otros temas más complejos. Muchas gracias, Sergio. ¿Habría otro comentario que se quisiera formular? No sé, Javier Medina. Bueno, entonces creo que hemos tenido una excelente relación. Perdón, Sergio. Javier Medina tiene la palabra. ¿Aló? Javier Medina estaba planteando ¿Aló? Colombia. ¿Estás ahí, Javier? No. Se debe haber ido. Tenemos problemas, Alberto, parece. No, Patricio, estábamos tratando de conectar a Javier Medina, pero no le estamos dando la palabra. Javier, si estás ahí. Hola. Perdón por la conversación ¿Sí? técnica. Parece que tenemos un problema técnico, Alberto. Javier Medina, adelante. No, por los climas, no se siente con Colombia cualquier región. Javier, ¿me escuchas? No se escucha. Sí, Sergio. Habla, te oímos. Ya, gracias, Sergio. Pues excelente tu presentación y tus puntos de vista. Yo quisiera preguntarte, ¿qué recomendaciones harías para trascender un poco la polarización ideológica que mencionas y pues particularmente el debate público en Colombia y como en otros países cada vez está bajando de calidad a niveles casi que insoportables, y elevar entonces ese nivel intelectual y el nivel de la discusión en la democracia en América Latina? Bueno, Javier, tal vez ustedes tienen los colombianos que enseñarnos más, porque realmente el cuadro que está enfrentando Colombia es bastante agudo. Y en las cosas que hemos hecho juntos con Javier y con Jorge Matar, el libro que les mostraba recién, El Gran Giro de América Latina, justamente una de las tesis que sostenemos es que solo te despolarizas si tienes una estrategia larga. Si no hay una visión larga compartida, si no se trabaja predomina el corto plazo, que es polarizante, plenamente polarizante. Y la perspectiva entonces de qué podemos hacer juntos se desdibuja completamente. Pero si tú pones perspectivas que juntos mejoran a todos, si no es un juego de suma cero, eso resulta. Entonces, por eso en este libro que les menciono ponemos como acento
el diseño de estrategias, el debate nacional sobre puntos de común acuerdo y estratégico. Si uno toma el caso nuestro, los chilenos, sin duda el tema del agua, sin duda el tema de la vivienda y de los campamentos del desarrollo urbano, sin duda los temas relacionados con el cambio climático, con la educación, los avances que vamos a hacer en hidrógeno verde o en minería verde. En fin, podemos diseñar una astronomía y el impacto sobre lo digital. Hay áreas donde podemos ponernos de acuerdo y tomar medidas, resolver los problemas de salud pública o educación pública. Eso es lo que tenemos en el libro que hicimos juntos con Javier. Y yo me imagino que en toda América Latina igual. Si vamos a promover en América Latina debates, por lo menos al 2030, que está encima. 2030 está ahí. O sea, lo que hagamos hoy día ya está determinado, en cierta forma, por los efectos que va a tener en esa fecha. Yo creo que en ese sentido, el último punto que hice de la anticipación y de la prospectiva como instrumento político, yo creo que nos puede servir. Muchas gracias, Sergio. ¿Tendríamos alguna otra intervención? No, Patricio. Ya, muy bien. Entonces agradecemos a Sergio y a cada uno de los asistentes a esta sesión que han hecho intervenciones muy valiosas que han permitido enriquecer los planteamientos iniciales de Sergio y por lo tanto para todos vamos a tener un resultado muy positivo de lo que hemos conversado y creo que hemos conversado temas realmente trascendentales para nuestra región y la visión de Sergio nos ilumina bastante sobre todo lo más importante que son cómo son los caminos para adelante. Estamos de acuerdo en la importancia, en este caso de América Latina, en la importancia del multilateralismo como posición latinoamericana, pero estamos conscientes de que los problemas que tenemos entre nosotros, al interior de nuestros países obviamente, pero al interior de América Latina también, son problemas serios, grandes, que tenemos que conversarlo, y lo que plantea Sergio a mí me parece fundamental, que serían, digamos, por un lado, avanzar en cosas muy concretas donde podamos tener realmente posibilidades de acuerdo para ir desgranando el camino, y todo con una mirada a el año 30. Incluso nuestro ciclo de este año estamos denominándolo América Latina integrada al 2030, porque somos plenamente de acuerdo con lo que plantea Sergio. Si nos quedamos en la coyuntura actual, nacional y birregional o intrarregional, sin duda alguna que tenemos muy pocas posibilidades de avanzar. Y lo fundamental es avanzar mirando hacia adelante y hacia las incluso futuras generaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias nuevamente a Sergio por la brillante exposición y sus muy esclarecedores comentarios, de manera que solo agradecimientos para todos. Ya tendrán noticias de la próxima sesión en los próximos días. Un gran gusto saludarlos.